Amigos, amigas, nuevamente salimos al aire con su programa La Tulpa, luego de una ardua mes que hemos tenido en cuanto a entrevistas de partidos políticos, ¿no? Hoy vamos a retomar nuevamente el programa de La Tulpa con temas de actualidad, temas un poco más abiertos, ¿no? Ya no tanto políticos. Suma punja gota charipaichi mashiukunya kuitin wairaguma yushinakpanchi La Tulpa programa guan con ampunja mi oshaguta uyagrinakpanchi y machinata resoluciones del 28º resoluciones de la 20ª Asamblea de Poder Popular de Cotacachi, lo cual sucedió esto el 10 de diciembre y vamos a estar conversando hoy con Magdalena Juárez y Jorge Izama. Para estar con ellos regresamos luego de esta pequeña cortina. Como les comentaba, ahora sí vamos a tener la conversa, este diálogo con lo que es Magdalena Juárez y Jorge Izama, para que por favor ustedes también se presenten, bienvenidos y digan cuáles sus cargos, por favor. Bueno, Alichishi Tukuisha Kaitak Uyakuna, Ñukasutikan Magdalena Juárez, presidenta del Comité Central de Mujeres. Bueno, agradecer también a PAC TV por la invitación y poder también saludar a todos. Mi nombre es Magdalena Juárez, representante del Comité Central de Mujeres UNORCAJ. Sí, de igual manera, agradecer en primer lugar a APAC TV por darnos este espacio para poder informar a la ciudadanía. De igual manera, mi nombre es Jorge Izama y actualmente estoy al frente de la Asamblea de Unidad Cantonal Cotacachi. Muchas gracias por este tiempo que ustedes se dan en conversar, ¿no? Un poco sobre lo que fue la Asamblea de Poder Popular de Cotacachi, ¿no? Que se dio el 10 de diciembre. Antes de llegar un poco a las resoluciones, ¿no? Para que nos comenten un poco, ¿qué es la Asamblea de Poder Popular? Por favor, compa Magdalena. Es un espacio de participación de todos los sectores de Cotacachi, como diríamos, la parte urbana, la parte de la zona andina, como nos llaman, la zona de Inta, Golondrinas, todos los sectores organizados, es en donde se invita a toda la gente a que venga con sus opiniones, ¿no? O sea, las necesidades que se tiene, los problemas que tenemos, y eso se discute entre todo el cantón, digamos, la participación de toda la ciudadanía, y se saca resoluciones en esta asamblea cantonal. Ajá, y justamente como dice que es una donde participan varios sectores, ¿no? Dentro de esto también participan lo que son los jóvenes también, o no, ancianos, es que este espacio es amplio para todos, ¿no? O sea, jóvenes, niños, mujeres, personas con discapacidad, o sea, todo el público que quisiera participar en este espacio, esto es abierto. Y más organizaciones que existe en el Cantón Cotacachi, se puede participar. Esta participación es amplia, puede ser organizativo o puede ser individual. Solamente es las ganas de participar y dar sus opiniones en este espacio. Y para conocer un poquito más, esta última asamblea que se dio el 10 de diciembre, ¿no? Justo estábamos conversando un poco, viendo las fechitas, ¿no? Esta última asamblea, ¿en dónde se realizó? Sí, esta asamblea se realizó en la zona de Intag, Cielo Verde, ya que la dinámica de la asamblea es realizarlo año tras año en cada zona, en la zona urbana, en la zona andina y en la zona de Intag. Esta vez nos ha tocado lo que es la zona de Intag y lo hicimos en Cielo Verde, para lo cual tuvimos 7 mesas: la mesa de avances en la educación y plan cantonal para la prevención de la violencia; la mesa 2, análisis crítico sobre el presupuesto participativo; mesa 3, fortalecimiento y seguridad barrial y comunitaria; mesa 4, también era un análisis sobre el levantamiento indígena que se tuvo el año anterior, a ver los resultados. La mesa 6 era cultura de paz y habilidades sociales que tenemos dentro del cantón. Y la mesa 7 era de conservación del uso y sustentable del plan municipal del ACUSMIT,
tenemos como ordenanza. Fue una de las 7 mesas que se plantearon para que las personas, o como dice la compañera, los grupos organizados puedan venir y puedan presentar sus necesidades o sus demandas en lo que les gustaría que las diferentes instituciones o autoridades trabajen en estos temas. Y dentro de, bueno, la participación, ¿no? Sabemos que de pronto es de acuerdo a las necesidades, ¿no? Ustedes como tanto asamblea y como comité de mujeres, ¿cómo se organizan un poco para ir direccionando los temas? Digamos que dentro de la asamblea hay un comité que se llama el CPP, en donde están los representantes de cada organización. Entonces, de cada organización presentan el tema sobre las necesidades que plantean la ciudadanía, la gente. En este caso, por ejemplo, el comité de mujeres y el grupo de mujeres de Cotacachi, de todo el cantón, la coordinación cantonal de mujeres, han planteado la mesa de lo que es el plan de erradicación de violencia contra las mujeres. Entonces, hay un planteamiento. Entonces, desde las diferentes organizaciones plantean las mesas para que sean tratadas en esta asamblea. Bueno, igual en Cotacachi no es como un cantón ejemplar en cuanto a participación ciudadana. ¿Cómo es que funciona este sistema para que haya toda esta acogida, ¿no?, dentro de Cotacachi? Bueno, nosotros estamos organizados, ¿no? O sea, por ejemplo, el comité de mujeres, agrupamos a las organizaciones de mujeres de la zona andina. Igual las mujeres urbanas agrupan a otras mujeres urbanas, y también la zona de INTAG, la zona en tema de golondrinas. O sea, hay organizaciones. A través de esas organizaciones nos reunimos y vemos las necesidades comunes de todos, porque no podemos tampoco demandar solo las necesidades de las andinas. Tenemos que buscar la manera, ¿qué es lo que nos une a las mujeres? ¿Cuál es el problema más grande que tiene? Entonces, a base de eso sale un tema a discutir. Entonces, en ese sentido, y así son las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones territoriales, como la misma UNORCAG, como la misma el Toizán en INTAG, y los barrios en la parte urbana, hay organizaciones. Entonces son las personas que reúnen con la gente, ven las necesidades, conversan, y sale temas también para poner a discusión. Y eso sea como un consenso de la gente, y eso salga una resolución. Y a base de eso podemos empujar entre todos, porque no es solamente la responsabilidad de la organización o de una persona, sino de las personas organizadas, de los ciudadanos y también del Estado. Entonces, toda esta demanda que hay es para que podamos cumplir en Minga, ¿no? Arima shiukuna imagina chasami yanakpanchi imagina no hatun asamblea ptiapasca chasllata mayhan puesto una organización kuna chasllata tandanajuspa nachu rimarispa kanajpasca imagina muchurisca kuna tiapan llakta kunapi urbano rural puesto kunapi nachu chasnallata kasna asamblea kunapi nachu hatun tandanaj kunapika cada masna wata chushinarin es que wata yalispa y masna gente kunata tal vez reunirpan chasnapi. Esta asamblea se hace anual. Se hace todos los años. Esta vez lo hicimos un poco atrasado, se puede decir en diciembre, pero por lo general se hace en octubre, en donde cada año se recoge las diferentes demandas o las necesidades para plantearle, como le decía, a las diferentes instituciones. En este caso podemos ver de que desde la asamblea y los grupos organizados ya veníamos trabajando en el tema de violencia. Ya se había hecho un plan cantonal de erradicación de violencia un tiempo atrás, en donde creo que desde las bases conocemos la verdadera realidad de la problemática que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, posteriormente tal vez vimos el gran problema a nivel nacional que fue muy sonado de un policía que asesinó a su esposa en una escuela policial. Entonces, pero miren, nosotros ya veníamos trabajando, pero ellos recién descubrieron que hay violencia, se puede decir, cuando sucedió algo muy grave, cuando nosotros ya lo hemos identificado esos temas dentro del cantón hace mucho tiempo atrás mismo. Recordar también que había un asesinato lastimosamente, ¿no? Un femicidio que ocurrió con una chica de Cotacachi también, ¿no? Compa Magdalena. También sí. Sí, yo creo que ha habido estos problemas. Antes solo se escuchaba en otras provincias,
Lastimosamente en nuestro cantón ha pasado eso y eso es también un tema a seguir trabajando. Yo sé que no es fácil el tema de violencia a tratar, pero algo queremos que esté en la ordenanza municipal, de alguna manera queremos hacer incidencia política dentro de nuestro cantón o provincia o país. Entonces yo creo que estas resoluciones nos ayudan también a seguir un camino, ¿no? Un camino a la lucha que nosotros, qué es lo que queremos. Yo sé que como organizaciones es difícil seguir, pero también proponer si podemos. Entonces en ese sentido yo creo que vamos trabajando porque se ve esta problemática en nuestro cantón. Y también con los niños, hay muchos temas de violencia, entonces en ese sentido, ¿cómo buscamos? ¿Cómo llegar a ir bajando este tema? Ustedes supieron, el tema después de la pandemia salió mucho hacia la flote el tema de violencia. Entonces, eso es un problema grave que todas las instituciones tienen que mirar y trabajar y tener ese tema a trabajar en todo el país, no solo en nuestro cantón. Chasnami yanahupanchi mashiukuna suma tananakushkawakunata imashinami llankaspa sampan nachu tanto unurkagu mastivinisha Comité de Mujeres unurkagu ukumanda chasnata Asamblea de Unidad Cantonal Cotacachi ukumanda ñakutin tigramunpanchi su pausa uta uyaspa chaymanta ñakutin resolucionata asaguta uyaspa kanahupashun y imam ña asauta llankaspa ñawpama kagripan tigramunpanchi mashiukuna. Charingi muyukunata kayka hambi moyomi zambo manda lluqshishka ñukanchik cuerpokunata hambirinkapak sirvi kay hambi yakukuta upyamamita ñawpa pachakunamantami tukuy runa llaqtakunapi hatun yachaykunata apamuskanchik kay hatun yachaykunata riqsipay kay musuq bajo un mismo sol rikuchik. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash tapopaichilla. Regresamos nuevamente para conversar y conocer lo que fue las resoluciones de la 28ª Asamblea de Unidad del Poder Popular, ¿no? Que se dio en, si me recuerdan, Cielo Verde. En Cielo Verde, se dio el 10 de diciembre. Igual para recordar, ¿no? ¿Qué mesas nomás se analizaron dentro de la Asamblea? Sí, la mesa 1, como le iba diciendo, era avances en el plan de ejecución cantonal sobre la prevención de violencia. La mesa 2, análisis crítico sobre el presupuesto participativo que vivimos durante los
4 años. La mesa 3, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que también ya lo habíamos venido tratando ese tema. La mesa 4 era un análisis, más que fue un análisis sobre el tema del levantamiento indígena que pasó el año pasado. La mesa 5 eran lecciones aprendidas de pandemia, que nos dejó la pandemia. La mesa 6 teníamos como cultura de paz y habilidades sociales vinculados a la sociedad civil, y la mesa 7 era la conservación, uso sustentable municipal Toizán, lo que es la ordenanza de la CUSMIT por la zona de INTA. Esas eran las 7 mesas que hemos tenido. Ajá, dentro de las 7 están 7 mesas, ¿no? ¿Cómo se organizan para trabajar ya dentro de las 7 mesas? Se abren las 7 mesas con esas temáticas y con sus respectivos exponentes o sus facilitadores en cada mesa, que tratamos de buscar a las personas que conocen de estos temas, tanto en mujer, en seguridad, en presupuesto. Entonces traemos a estas personas para que ellos sean quienes puedan exponer, o de una manera más técnica podernos guiar a lo que nosotros estamos planteando, nuestra demanda, nuestra necesidad. Ajá. Y bueno, para ir conociendo las resoluciones, no sé si nos puede ir tal vez uno a uno desglosando lo que son las resoluciones, ¿no? A qué resoluciones se llegó. Primero un poquito conocer la problemática en sí, por qué la mesa, y luego la resolución, ¿no? Si nos pueden facilitar eso. Por ejemplo, una de las mesas era de salud. Entonces ahí se discutía, ¿no? ¿Qué pasó en el tema de pandemia? ¿Cuál fue los problemas? Y se analizaba de que la gente que vive en la comunidad y que se alimenta de los granos, o sea, no se enfermaron como se enfermaron otra gente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le da como bastante valor ahora a la alimentación y también a las plantas medicinales? Entonces, en ese sentido también se queda cómo hacer un intercambio de experiencias con otras mamas, con otros cantones, con otras mujeres, para ir como más intercambiando esos conocimientos ancestrales, ¿no? Y capacitación, intercambio de experiencias, para fortalecer la medicina, las resoluciones. Entonces, para sacar ya como esa experiencia de otras compañeras y transmitir también a nuestros jóvenes, porque qué importancia tiene nuestras plantas medicinales, del tema del cuidado, de conocer las prácticas de medicina ancestral. Entonces, en ese sentido ya sale una resolución de ir haciendo estas dinámicas de intercambio en nuestro cantón, al menos, o con otras provincias. Justo en esta mesa de salud, ¿quiénes estaban dirigiendo esta mesa de salud? ¿Y cómo son los datos que los sistematizan, luego los comparten? ¿Y quiénes estaban participando? Bueno, acá, o sea, gente que tiene interés en este tema. Por ejemplo, uno de que participaron en el Ministerio de Salud. También las mujeres que estamos más como metidos en el tema de salud. Entonces, o sea, depende del gusto o del conocimiento que se tiene en las mesas de acudir, ¿no? Otros tienen más conocimiento, por ejemplo, en presupuesto participativo se van a eso. Los que están más un poco vinculados a la salud vienen a la mesa de salud. Entonces ahí se va discutiendo todos estos temas. ¿Nos puede ayudar con el nombre de quién estaba dirigiendo esta mesa de salud? Bueno, ahí se estaba dirigiendo la compañera Matilde Farinango, y apoyaba también yo. Muchas gracias. En cuanto al tema de seguridad, más bien de inseguridad, estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se analizó? ¿Cómo fueron las resoluciones a las que llegaron también? Sí, por ejemplo, en el tema de seguridad, teníamos a un compañero de Cotacachi, Leonardo Alvear, quien estuvo al frente de esta mesa también, con su conocimiento, aportando, dando ideas, en donde se planteaba en esa mesa de seguridad, que nos podamos reunir todo el cantón, la zona andina, la zona urbana y la zona DINTA, en donde podamos articular frente a cualquier problemática o cualquier situación que suceda dentro del cantón, poder tomar acciones colectivas, incluyéndonos a las instituciones de seguridad, que es la Policía Nacional, en donde podamos dar una rápida acción sobre la situación de violencia o de inseguridad que estamos pasando. Como les dije, creo que desde las organizaciones nosotros ya veníamos trabajando en estos temas, y también vemos a nivel nacional el nivel de violencia que estamos viviendo, pero creo que las bases que estamos
en territorio somos quienes identificamos inmediatamente el problema cuando ya están haciendo. Este tema también ya lo hemos venido trabajando casi un año anterior, ya se venía diciendo el tema, está creciendo la inseguridad, algo está pasando, entonces por eso es que este tema de inseguridad se toma, entonces vemos que no hemos estado mal, que posteriormente también el nivel de violencia que crece en el país. Ya, y justamente hablando un poco de esto de inseguridad, ¿no? Dentro de las comunidades quichuas conocemos lo que es la justicia indígena, cómo se trató de pronto en esa temática también para que de pronto el actuar de las personas sea un poco más pronta, ¿no? Sí, justamente en ese tema era que, por ejemplo, la parte urbana hace una solicitud de que como en la parte alta hacemos lo que es la justicia indígena, entonces se puede articular también con la parte urbana, en donde tal vez ellos también puedan, se puede decir, ser parte de esta práctica de justicia indígena, porque muchas de las veces dicen cogemos a los infractores, pero les entregamos a la policía y de repente no sabemos ni qué habrá pasado, porque hasta ahí llega. Pero en cambio en lo que es la justicia indígena tratamos de reparar, como se dice, el hecho. Entonces eso fue que había un intercambio, que haya un intercambio de experiencias de la zona andina, que lo practicamos lo que es la justicia indígena, hacia la parte urbana y hacia la parte de la zona de INTAG. Justamente estamos viendo algunas fotos, ¿no? Donde se estaba realizando la asamblea, ¿no? Hablando un poco sobre este tema de justicia indígena, ¿no? ¿Se llegó de pronto también a conversar un poco de las guardias indígenas? ¿Se va a fortalecer o cómo se trabajará en ese sentido también? Sí, justamente salió en una de las resoluciones, sale que en la parte andina que está a cargo la UNORCAC de las 45 comunidades, que se fortalezca o se cree lo que son las guardias indígenas y estos compartan las experiencias a la parte, y también que no solo ellos decían, que también nos incluyan a la parte urbana, a los jóvenes, porque debe de haber, o hay gente que también quiere ser parte, quiere conocer cómo funciona este sistema de la justicia o la guardia indígena, entonces que se les incluya, y más le ponían como ejemplo a la UNORCAC que debe ser quien lidere este proceso de creación de guardias indígenas o la justicia indígena para poder compartir al resto del cantón. De pronto en esta mesa también estaban participando autoridades de la unidad policial, de pronto también, o solo como comuneros nomás estaban. Más estuvimos como comuneros, como presentando la necesidad o la demanda que teníamos de esta problemática de inseguridad. En cuanto a, bueno, hemos hablado del tema de salud, del tema de seguridad, si me hace acuerdo, sí, porque son algunas de las mesas que están, creo que había una mesa de educación también, ¿no? Si mal no recuerdo. Había de cultura y paz y habilidades de vinculación, era un poco más vinculado como a los jóvenes, en donde también hemos visto que hay diferentes capacidades o habilidades que los jóvenes tienen en los diferentes rincones del cantón. Entonces hemos dicho, ¿cómo identificar esta problemática? ¿Para qué? Tratado con el mismo tema de seguridad, para que se nos desvincule y se nos vaya la seguridad. Hay jóvenes que les gusta la música, el teatro, la danza. ¿Cómo identificar y cómo buscar espacios frente a una institución pública en donde ellos puedan demostrar su talento, se puede decir en este sentido? También los jóvenes hacían un pedido desde esta área que busquen algún mecanismo de cómo poder ayudar a ellos. Hablando un poco de cultura, y sobre todo creo que la Mashi Magdalena como mujer también, y justo como mujeres siempre con la vestimenta quichua, creo que están siempre llevando o preservando lo que es más que todo la tradición oral desde la lengua, desde el hogar mismo. ¿Cómo se trabajó en este tema de cultura? Bueno, viendo las problemáticas, ¿no?, que existe actualmente, por ejemplo, uno de los problemas, o sea, que nuestros jóvenes o niños ya no quieren hablar quichua. Entonces, ¿cómo ir buscando, sensibilizando sobre este tema? Que tenemos que nuevamente seguir hablando en nuestro idioma, que cómo sensibilizamos más a los padres. Entonces yo creo que es las actividades que podemos hacer, y otro también las escuelas, ¿no?, donde también deberían ir, hablando el tema de quichua, tiene que haber profesores quichuas. Entonces yo creo que hay bastante que trabajar en tema cultural, empezando de idioma, como también hablaba el tema de por ejemplo, la alimentación. Es otra problemática que tenemos, bueno, vinculada a cultura, pero también a salud. Entonces, o sea, ¿qué estamos comiendo ahora?
y qué deberíamos comer y cómo eso sensibilizar igual con jóvenes, con mujeres para tener un cambio de alimentación propia, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido también una discusión de ir en la mesa y conversar y ver, y a base de estas discusiones salen las resoluciones, ¿no? Justamente estamos viendo ahí cómo se dio una pequeña feria, también estamos viendo, creo que es la parte inaugural, donde siempre empezamos justamente con una ceremonia, ¿no? Y vemos lo que es la pequeña feria que se realizó, ¿no? Dentro de esta feria, justamente lo que estaba hablando en el tema de alimentación también, ¿no? Creo que también se da esta importancia de las semillas, que justamente ahí la feria de semillas en Cotacachi también, que también creo que la van impulsando dentro de esos espacios también, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ustedes saben que año tras año hacemos la feria de semilla en mes de agosto. Entonces eso también es ir recuperando o fortaleciendo las semillas, los conocimientos ancestrales de nuestras mamás, de nuestros papás, las prácticas agrícolas, entonces eso lo hacemos. Y ahora también últimamente veo que hicimos otro muy pequeño, lo decimos así, en este mes de enero, y nosotros hemos presentado también este tema ya para que sea reconocido como chacra andina a nivel mundial, y eso también es un avance, porque queremos que reconozca todos los trabajos agrícolas que se hace como pueblos indígenas. Algo que se me estaba pasando en cuanto a cultura y preservación de la lengua, de las tradiciones, ¿no? De pronto dentro de esta asamblea y justamente en la mesa donde se dialogó esto, se planteó una hoja de ruta con acciones específicas que se van a ir realizando en el año. Sí, o sea, el tema de empezar con cursos de quichua, o sea, por lo menos iniciar algo, pero siempre también ha sido la problemática de no tener un presupuesto, ¿no? Todo depende también de la voluntad política del alcalde de turno. Entonces, sin embargo, nosotros estamos convencidos de que este tema de quichua hay que continuar. Por ejemplo, en las escuelas, ya cuando hay una directora quichua hablante, por lo menos ya empieza a hacer las ceremonias, empieza ya a hacer cosas de las prácticas, hacerlo, la ceremonia en las 4 reimis, digamos. Sí, entonces ya es un inicio que están sensibilizando, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también hay que ir más empujando sobre este tema, y también ojalá, o sea, los gobiernos locales también vayan haciendo estas actividades en fortalecimiento de la lengua. Bueno, esto en cuanto un poco al tema cultural, ¿no? También nos mencionaban algo del ACUSMIT, para ver si nos explican qué es el ACUSMIT y un poquito de la problemática, igual a qué resolución se les llegó. Sí, el ACUSMIT es el área de conservación de uso sustentable intacto ISAN. El ACUSMIT es una ordenanza que los compañeros de INTAC hace mucho tiempo atrás, 4 o 5 años atrás, ellos plantearon que se cree esta ordenanza para cuidar lo que son los ríos de INTAC. Entonces netamente es, se puede decir, una actividad que se planteó al municipio, y dentro del municipio lo acogieron y crearon una ordenanza para crear esta ordenanza, pero se puede decir que lamentablemente la administración que hoy está de salida intentó derogar esta ordenanza, que hoy se encuentra en litigio, por lo cual eso también los compañeros de INTAC han pedido que tienen que seguir trabajando en lo que es el tema del ACUSMIT. Entonces hay nombrados por cada río, tienen sus representantes, entonces eso es lo que ellos también están defendiendo, al igual que nosotros de la parte andina defendemos a la Pachamama, ellos también están defendiendo la naturaleza, y esto ellos lo hicieron como una herramienta para atacar, como decía, o para frenar el avance de la explotación minera que se quiere adentrar a INTAC. Entonces ellos buscaron un mecanismo, una herramienta para poder defender su territorio. Ese es netamente lo que es el ACUSMIT. Y justamente sabemos que el mundo está atravesando una crisis energética, ¿no? Y ahora más con las guerras también que se están viendo, se termina lo que son, digamos, el petróleo, o hay guerras por el petróleo, ¿no? Ahora la vista la están viendo desde las grandes potencias nuevamente a los países
latinoamericanos, donde existen minas, ¿no? Riqueza mineral. ¿Cómo se ha venido trabajando en este sentido, justamente lo que decían, ¿no? En defensa de los ríos, defensa de los territorios, y con algunas otras organizaciones también, ¿no? Justamente con Mujeres en UNORCAG y la Asamblea de Unidad Cantonal? ¿Cómo se han venido desarrollando estas actividades en defensa? Sí, por ejemplo, la problemática de la minería es, creo que siempre desde las organizaciones, desde la Asamblea, desde la UNORCAG, desde el Comité o Toisan Intag, hemos demostrado que hay alternabilidades con emprendimientos alternativos que puede generar economía, que no solamente la minería es quien genera economía. Entonces, frente a esto, por ejemplo, en la actualidad estamos con 11 emprendimientos entre las 3 zonas para reactivar la economía, de hecho también de las mujeres y de la zona exclusivamente de INTA, en donde queremos dar un valor agregado a estos productos y con esto contrarrestar y demostrar a la gente y al país que la minería no es la única solución. Hoy podemos ver en INTA, por ejemplo, hay turismo, hay cosas que ya están produciendo en INTA, lo que es el yogur, lo que es el helado, lo que es la pulpa, lo que es el frijol. Entonces hay muchas cosas de estas actividades que estamos nosotros realizando para demostrar una alternabilidad económica frente a la minería. Y como mujeres también, ¿cuál es el rol que se ha estado jugando también como Asamblea de Mujeres también? Quería como unidad, ya me olvidé el nombre, el Comité de Mujeres, ¿cómo ha visto esta problemática y cómo han visto los emprendimientos que justamente está diciendo, ¿no? Que se pueden generar desde los diferentes sectores? Sí, yo creo que hay varias alternativas, ¿no? a buscar economía. Como bien decía, para nosotros el tema de nuestra Pachamama es nuestra madre, y si no tenemos si no cuidamos a nuestra Pachamama, si no cuidamos a nuestra agua, o sea, después, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos? Entonces, cuando entra la minería, o sea, deja un suelo infértil. Entonces, en ese sentido, y no tendremos agua contaminada, y muchas más cosas que vienen con la minería, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos en la lucha de cuidar nuestra Pachamama, y por eso varios emprendimientos también se ha apoyado, tanto en la zona de INTA, como dijo, por ejemplo, hace un momento se veía cómo están trabajando en el tema de producción de frijol. INTA es rico en producción, por ejemplo, el tema de frijol negro, el tema de café, el tema de otras frutas como la granadilla, hay mucha producción en INTA. Entonces yo creo que hay otra manera de tener economía para el país, pero no es la alternativa a la minería. Al menos nosotros siempre estaremos en rechazo de la minería en INTA. Siempre estaremos en cuidar nuestra Pachamama, nuestra agua, porque por eso es lo que vivimos. Si justamente desde las dos organizaciones creo que se impulsan unas pequeñas ferias, si nos pueden comentar de las ferias también que impulsan, ¿no? Sí, nosotros, bueno, también hacemos intercambios de productos con la zona de INTAG y con la zona andina, zona urbana. Entonces hacemos estos intercambios y también hacemos ferias. Tenemos también en el Comité Central todos los domingos las ferias que sacamos, vienen las compañeras de la zona de INTAC también con sus productos, entonces tenemos para nuestra alimentación. Yo creo que varias alternativas hemos demostrado, no solo hemos estado rechazando la minería, sino también hemos estado demostrando que hay otras alternativas económicas. Entonces yo creo que eso debería el Estado acoger y seguir estos ejemplos, aunque pequeño, pero desde la ciudadanía hemos estado impulsando. A esto debería impulsar más el Estado. Reproduciendo el buen ejemplo, ¿no? Sí. No solo quejándose de pronto, no sino solo mostrando quejamos. también que hay la alternativa y esta puede ser la solución. Desde la Asamblea también creo que se ejecuta una pequeña feria. Más bien lo que nosotros de la Asamblea es articular las acciones con las diferentes organizaciones. Para complementar lo que decía la compañera Maggie, justamente meses anteriores habíamos hecho una gira de observación con los compañeros dirigentes de las comunidades
comunidades de la zona andina hasta la área de influencia minera en Yurimagua, Junín, en Intac. Entonces, porque mucho se habla del tema minero allá, pero mucho desconocemos. Entonces, compa Magui también había planteado de que se pueda hacer una gira con los compañeros para que puedan observar qué se está defendiendo. Entonces, porque a veces la plataforma gubernamental nos califica de que no estamos defendiendo nada. Entonces, cuando llegamos para allá, la gente que fuimos de aquí de la parte andina realmente se quedó sorprendido frente a esa belleza natural, ríos, truchas que aún viven, que se puede pescar, la diversa naturalidad. Entonces quedaron sorprendidos de lo que se quería minar. Entonces, por ejemplo, ahí salió una buena idea de que se siga haciendo estas giras de observaciones con otros grupos, porque no pudieron ir todos, solamente se pudo seleccionar 40 o 60 personas, ¿no? 60. Como 60 personas para avanzar, pero salió una idea de que se pueda volver a realizar estos temas con otras personas para que puedan ir a conocer lo que se está defendiendo de tema minero. Lo cual es muy importante, ¿no? Para que las personas vean, más bien dicho, con sus propios ojos, toda la riqueza natural y la riqueza natural que se quiere explotar, ¿no? Con esta explotación llega la contaminación de las aguas, del líquido vital, que es importante tanto para nosotros y para criar lo que son los productos, ¿no? Dentro de la agricultura. Bueno, nos comentaban en producción que tenemos unos comentarios, a ver si nos ponen en pantalla para dar lectura a los comentarios también, por favor. Dice Crisila Ecuador, saludos compas, qué bueno tenerlos en la tulpa. Creo que la asamblea es un espacio necesario que fortalece los procesos organizativos y propone a través de la unidad de las organizaciones. ¿Qué dificultades han tenido con los gobiernos locales? ¿Cómo los han solucionado? Como tal vez hace 2 o 3 minutos dije, creo que con el gobierno local saliente tuvimos una gran dificultad, se puede decir, no solo la asamblea, creo que todas las organizaciones del cantón, en donde una dificultad muy grave, se puede decir, que derogaron la ordenanza de participación del cantón Cotacachi, pretendiendo ellos crear otro sistema de participación, lo cual hemos visto que cuando una acción es basada en un acto solamente político, no tiene resultados. Hemos visto que no han podido consolidar un sistema de participación ciudadana de Cotacachi. Entonces, pero desde las organizaciones nosotros nos hemos mantenido, nosotros siempre hemos dicho que nosotros reconocemos la legitimidad, pero sin embargo, muchas de las veces también necesitamos lo que es la legalidad para el tema de poder gestionar con las diferentes instituciones, pero como legítimos nosotros nos hemos mantenido, como le digo, hemos hecho estas diferentes acciones en los 3 territorios, en la zona andina, en la zona urbana y en la zona de Intac. Entonces, esta ha sido una de las problemáticas más grandes que se puede decir, que no solo la asamblea, creo que todas las organizaciones pasamos dentro del cantón durante esos 4 años. Vamos a seguir con el siguiente comentario. Nos decían que tenemos un comentario más en producción, por favor, si nos ayudan. Dice La Raíz, Cotacachi es ejemplo de organización popular. Felicitaciones y saludos de parte del medio comunitario La Raíz. Saludos a La Raíz. Dice Luz Inmaterial, felicitaciones por demostrarnos que otra economía es posible. 100% recomendado el café de Inta y todos los emprendimientos de Cotacachi, ¿no? Dicen por ahí, son los comentarios que estábamos teniendo. Justamente hablando de, creo que nos faltaba justo el tema de la mesa de participación ciudadana, ¿no? ¿A qué resoluciones se llegó? Igual, ¿quién fue el que estaba dirigiendo la mesa? Sí, creo que una de estas mesas fue una de las que también se incluyó en una de las mesas. Las resoluciones más claras son, o sea, nosotros seguir participando, o sea, por más que no nos hayan reconocido legalmente, hemos dicho nosotros somos legítimos, realmente no necesitamos, aunque sea un poco la dificultad del tema legal, pero en este tema hemos dicho, tenemos que seguir participando, así lo hemos hecho desde el año 96, la UNORCAC desde mucho más antes aún todavía, creo que es la esencia de los pueblos y nacionalidades mantenernos organizados, independientemente de que seamos o no seamos reconocidos. Creo que en estos tiempos es en donde el Estado crea leyes tal vez para reconocernos, a veces decimos es para mantenernos
al modelo que ellos quieren, pero nuestra forma de convivir, de la convivencia de la cosmovisión indígena siempre ha sido el tema organizativo, comunitario. Inclusive la asamblea fue un ejemplo y hasta llegó a obtener un premio, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, por ejemplo, en este tema de participación, creo que la Asamblea Unidad Cantonal Cotacachi creo que fue un ejemplo, no solo para obtener un premio, sino también fue un ejemplo a tomar para crear lo que es el quinto poder, el Consejo de Participación y Control Social, que se creó como quinto poder hace años atrás. Fue tomado desde las iniciativas que se realizó en Cotacachi en tema de participación. Entonces creo que la Asamblea ha tenido mucha incidencia en la toma de decisión política para poder articular, de hecho en este caso es al país, porque es un poder que se creó basado en esto. Y en cuanto a lo que es una última mesa, creo que se nos está escapando, que es de niñez y adolescencia, Mashi Magdalena, ¿cómo fue la participación? ¿A qué resoluciones se llegaron en ese sentido? Bueno, yo creo que los niños se reúnen y también ven sus necesidades, que haya más seguridad, que haya más espacios recreativos. Entonces yo creo que los niños también tienen voz y decisiones propias para que puedan opinar. O sea, eso es el espacio de todos y todas, participar y dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, y eso que sean recogidos y se lleve a trabajar en esa línea. En cuanto a la adolescencia, ¿no? Últimamente, y de acuerdo a algunas cositas que he estado viendo en Ecuador, ¿no? La edad en el que están empezando a tomar, o sea, bebidas alcohólicas, ¿no? Está bajando. ¿Está pasando eso en Cotacachi de pronto? En el que inician de pronto ya en esta vida de libertinaje, digamos. Por ejemplo, justo en este tema, perdón que le interrumpa, Sí. justo en esta mesa, por ejemplo, salió identificaron una problemática, especialmente los compañeros de Golondrinas, los jóvenes de Golondrinas, que identificaron de que la juventud, al no encontrar un espacio recreativo, al no poder demostrar sus capacidades o sus habilidades y ser tomados en cuenta en estos espacios, ellos lo más fácil es dedicarse al alcohol. Entonces ellos hacían un pedido de que se genere espacios recreativos, que se pueda hacer espacios en donde puedan identificar las habilidades de las personas y puedan ser fortalecidas y apoyadas para que no seamos presa fácil de la delincuencia, del narcotráfico o del alcoholismo. Y dentro de estas, ¿no? Justamente como hablaba dentro de cultura, creo que se inmiscuye mucho eso también, como estaba hablando, generar talleres de música, de arte, que hay de diferentes actividades que están los jóvenes, ¿no? Y algo que es súper interesante también con el joven, ¿cómo se llama? Gato, que le dicen, creo que es un joven quichua rapero, que igual impulsa mucho el quichua, y creo que de esa forma también se ha llegado mucho con el quichua a los jóvenes, ¿no es cierto, compa Magui? Sí, así es. Por ejemplo, el compa Gato, que le decimos siempre, él ha sido uno de los activistas muy importantes. Va a base de su música fortaleciendo el quichua, pero también a base de sus participación va también apoyando a sensibilizar en tema de violencia. Se han agrupado jóvenes para ir trabajando en tema como presentando TikTok, teatros, música. Por ejemplo, nosotros hicimos un concurso de música inédita y ahí participaron muchos jóvenes. Entonces yo creo que hay maneras de poder incorporar más a jóvenes, por eso también dice, ¿no?, el compañero, los jóvenes necesitan espacio, necesitan que alguien esté guiándole, que alguien les dé importancia a su pensamiento, a lo que ellos quieren. Entonces en ese sentido creo que hay que seguir trabajando, y creo que no es una responsabilidad solo de nosotros como organización, sino de los padres, de las instituciones públicas, de privadas, y las organizaciones como nuestras organizaciones. Creo que esta responsabilidad es de todos, del tema educativo, que todos hagamos esa minga para dar esa importancia a nuestros jóvenes y niños.
yo creo que hay que ir creando, y si hay más de jóvenes que tienen alguna idea, yo creo que la asamblea está abierta para escucharles sus necesidades y cómo seguir. Entonces, eso. Y justamente hablando como asamblea, ¿no? Justamente viendo estas necesidades que tienen dentro de los jóvenes y diversas necesidades que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cómo se ha visto con quiénes trabajar, con qué organizaciones, de pronto ONGs, donde se puede generar, presentar estas necesidades y decir necesitamos trabajar esto? ¿Con quiénes nomás se ha estado pensando trabajar o con quiénes nomás ya se ha venido trabajando? Justamente estos temas de que estamos trabajando en violencia, hay un pequeño grupo que se ha formado, como decíamos, el compañero Gato también está dentro de este grupo de 5 o 6 personas en donde se han conformado para dar primero se han capacitado en tema de violencia, para luego ellos posteriormente trabajar en este tema, lo cual ya hemos venido trabajando primero lo hemos hecho en 11 unidades educativas dentro del Cantón Cotacachi con los compañeros, con quienes trabajamos, nos apoyan Entre Pueblos, APN, son instituciones no gubernamentales quienes les apuestan a este tema de violencia en donde poder formar. Entonces nosotros al menos nos sentimos muy satisfechos en que hemos podido crear un grupo de jóvenes en donde ellos están dispuestos a transmitir el mensaje. La idea de nosotros es no dejarles sueltos y poderles dar continuidad a través de una institución pública, ir a presentar la propuesta, tal vez que como Estado también sean responsables y sean parte de esta concientización de violencia que vivimos en el país. Así es, amigos, hemos estado escuchando cómo ha venido trabajando, ¿no? O cómo se ha venido desarrollando lo que es la 28ª Asamblea de Unidad de Poder Popular, ¿no? Que se dio en Cielo Verde. Sí, Cielo Verde, el 10 de diciembre, se me va el nombre, pero la fecha se me queda. Agradecemos la presencia de Magdalena Fuertes, presidenta del Comité Central de Mujeres UNORCAC, también la presencia de Jorge Izama, quien es el presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Por último, dejarles para que como han venido trabajando, también hagan un llamado, ¿no? A la unidad, a esta minga colectiva para poder solucionar todas las diferentes necesidades que se tienen, ¿no? Dentro de sus comunidades y en todos lados, ¿no? Por favor, Magdalena. Pedir a todos los que nos ven este medio que nos organicemos, demos ideas, demos propuestas. La organización está abierta, tanto como el JAMBI, como lo conocen, el Comité Central y la Asamblea de Unidad Cantonal. O sea, estamos para poder guiarle y hacer también una minga de ideas y seguir trabajando, como poquito poder incidir estas ideas en nuestros gobiernos locales, para que nuestros gobiernos sean los que empujen estos temas, pero pedir, o sea, la base fundamental es la organización, así que un llamado a todos, la organización. Sí, de igual manera, de mi parte, más bien hacer de igual forma un llamado a los grupos organizados en todos los órdenes que puedan acercarse y ser parte de lo que es la asamblea. Como bien dice Maggie, las organizaciones siempre están abiertas, nunca está cerrada. Creo que ninguna organización está cerrada las puertas. En este caso la asamblea no es la excepción. Entonces, como decimos, la asamblea es cantonal, entonces las puertas están abiertas en donde puedan tal vez venir a presentar sus necesidades, sus propuestas o sus demandas, en donde de alguna forma nosotros buscar orientar un mecanismo, cómo poderlos articular y poderlos ayudar a los compañeros que deseen participar. Yo creo que hay algunos que sí no participan, tal vez por el desconocimiento, pero vuelvo a hacer el llamado a que sean parte de la Asamblea Cantonal Cotacachi. Recuerden, las puertas están abiertas y fundamental organizarse para solucionar las diferentes necesidades y problemáticas que encuentren dentro de sus comunidades, tanto en el sector rural como urbano. Recomendación para todo el público en general. Y paichapani mashiukuna kayokama chayanukpanchi kikinunapa rikuchiukunawan kaymikapan la tulpa. Shukpunjawukam.